Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa del Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Etz Haim, el Ministerio del Árbol de la Vida, el árbol en el que fuimos injertados. Gracias le damos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por concedernos la oportunidad de estar con ustedes nuevamente aquí en PAB 550, como de costumbre todos los domingos. Y hoy estamos a día 12 del mes de febrero del año 2023, que equivale al día 21 del mes de Shevat, de acuerdo al calendario de Hillel. En el día de ayer estudiamos la sección de la alturada Yitro. Yitro es aquel personaje bíblico que usted conoce como Jetro, pero su nombre en hebreo era Yitro. Y esta sección de Yitro se encuentra en el capítulo 18 del libro de Éxodo. Estamos todavía estudiando el libro de Éxodo, capítulo 18 del libro de Éxodo, y versículo 1 y termina en el 20-23. La lectura correspondiente a los profetas es en Isaías 6:1 y termina en el 7:6. Y en los escritos nazarenos leemos a Mateo 19:16 al 26. De las cosas que tratamos el día de ayer, ayer tuvimos en nuestro tiempo de estudio, si usted no lo sabía, nosotros estudiamos la escritura los sábados en la mañana, siguiendo la tradición de los apóstoles. Si alguna vez ha tenido la oportunidad de leer los escritos nazarenos, específicamente el libro de los Hechos, usted va a darse cuenta, si lee detenidamente, que la misión de Pablo de Tarso, que el Mesías Yeshua, el Mesías Jesús le da, eh, él va a diferentes sinagogas del exilio, o sea, fuera de la tierra de Israel, anunciando a judíos y gentiles que estaban allí en esa sinagoga que el Mesías había venido, que había muerto y que había sido levantado por el poder de Dios de entre los muertos y que regresaría y que tenían que hacer arrepentimiento para que hubiese la reconciliación con Dios y así pudiese establecerse el gobierno que Dios había profetizado por medio del profeta que habría de venir. Y esto, vuelvo y repito, es algo llamativo porque nosotros por muchos años no habíamos escuchado el que Pablo, cuando llevó al Evangelio, lo llevó a sinagogas fuera de la tierra de Israel. Incluso en el libro de los Hechos usted va a encontrar que Pablo entra a una sinagoga en Éfeso y de allí sale un grupo de creyentes que muy probablemente son los que luego reciben la carta de Éfeso. O sea que el trasfondo de las personas los primeros creyentes en el Mesías que recibieron de parte de Pablo la predicación del Evangelio, el trasfondo de esto era judío y gentil. Y si eran gentiles, ya sabemos que el judío de por sí conoce la escritura, si eran gentiles que iban a la sinagoga de los judíos en el exilio, o sea, los judíos que vivían en Asia Menor, judíos que vivían en Roma, judíos que vivían en Macedonia, etcétera, etcétera, si eran estas sinagogas las cuales Pablo iba y de allí salían estos gentiles tenían bastante conocimiento con respecto a la palabra de Dios. Y cuando decimos la palabra de Dios, en ese entonces no existía Nuevo Testamento, así que cuando decimos palabra de Dios es lo que usted conoce como el Antiguo Testamento, que de seguro en el exilio, o sea, fuera de la tierra de Israel, en ese entonces el segundo templo, en el tiempo del segundo templo, que incluso ese exilio se conocía como el exilio de los griegos, eso se encuentra en el Evangelio de Juan, se leía la Septuaginta, o sea, el Tanaj, la Biblia hebrea, en griego. Y esto es importante porque cuando leemos los escritos nazarenos, nos vamos a topar con información que si nosotros no hacemos una lectura cuidadosa, vamos a entender incorrectamente. Y un ejemplo de esto, y ayer estuvimos hablando de eso, antes de entrar a la sección de Itro, un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de los Hechos, donde leemos en el libro de los Hechos, capítulo 20, que en el versículo 7, Pablo, en el primer día de la semana, se reunía con los discípulos a partir el pan. Y esto a lo largo de los años, por, por interpretar o entender el texto traducido al español, eh,
se ha entendido de que esto significa que Pablo comenzó a cambiar el día tradicional de reunión al domingo para entonces continuar a partir de ahí la reunión tradicional de los domingos. Obviamente, si usted lee los capítulos anteriores, usted se va a sorprender la cantidad de veces que Pablo está enseñando en la sinagoga que Jesús es el Mesías y la cantidad de veces que gentiles y judíos están escuchando ese discurso de Pablo en la sinagoga. Entonces viene la pregunta, ¿cómo de repente Pablo va a hacer este cambio drástico de comenzar a reunirse los domingos, que es como aparece aquí en el texto del capítulo 20 del libro de los Hechos? Si usted va, por ejemplo, y lee Hechos 13, 14 al 15, Hechos 13, 44, Hechos 14, 1, Hechos 17, 2 al 3, Hechos 17, 10, usted va a encontrar cuántas veces Pablo entra a la sinagoga los Shabbats, los sábados, a explicar y demostrar que Yeshua era el Mesías. Entonces viene la pregunta, como en el capítulo 20, capítulos después, o eventos que continúan en el ministerio de Pablo, tenemos este versículo que nos dice, en el primer día de la semana, reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, disponiéndose a salir al día siguiente y prolongó el mensaje hasta la medianoche. Y pues obviamente, personas que no conocen el trasfondo judío del pensamiento paulino y del pensamiento de los escritos nazarenos y sus autores, la Biblia que estos conocían, la práctica cultural y religiosa que estos tenían, pues interpretarían que a esto se refiere claramente al primer día de la semana. Sin embargo, eh, si usted va a su Biblia, muy probablemente tiene una nota, un pequeño señalamiento que lo va a llevar a usted a leer abajo el texto, a qué se refiere el primer día de la semana, que muchas personas pasan esa nota por alto. Por ejemplo, yo poseo conmigo la Biblia textual y la nota dice en el primero de los sábados. O sea, el texto dice literal los sábados. ¿Qué significa el primero de los sábados? Obviamente la palabra Shabbat en hebreo se refiere al séptimo día de la semana. Y la raíz de esta palabra es la misma de la palabra Shavua, que es la palabra semanas. Y se utiliza mucho la palabra Shavua para apuntar a la festividad bíblica conocida como Shavuot, que es lo que usted conoce como Pentecostés. Y se llama Shavuot porque es la fiesta de las semanas. Entonces, cuando usted va al texto griego, usted va a encontrar que la palabra semana está traducido en plural y es Shabbatón, refiriéndose eh, eh, al primero de los Shabbatón. Cuando lee el texto le dice en el primero de los Shabbatón, o sea, en el primero de los sábados. ¿A qué se refiere el texto con esto? Incluso leo textualmente el griego que dice en temia ton Shabbatón. ¿A qué se refiere esto cuando dice estas palabras? El primero de los sábados, que lo están traduciendo tradicionalmente como el primer día de la semana, y ahí es donde comienza el error de comprensión con respecto al texto. Y por eso es importante, cuando tenemos traducciones, aprender un poco del idioma que se utilizó al momento de traducir, o sea, el manuscrito, el idioma que se utilizó para el manuscrito. Conocer un poco de hebreo es necesario, conocer un poco de griego también es necesario, y también conocer el trasfondo cultural y conocer bien la Biblia hebrea para poder entender lo que se está leyendo. Pablo está reuniéndose en el primero de los sábados. ¿A qué primer de los sábados se refiere aquí? En el propio texto del capítulo 20 vemos que el autor de este texto, que tradicionalmente se conoce como Lucas, dice lo siguiente en el versículo 6. Y nosotros, cuando pasaron los días de los ácimos, ¿qué son los días de los ácimos? Los días de los ácimos es conocido como los días de panes sin levadura,
que la Biblia en el capítulo 23 de Levítico dice que debía observarse por 7 días. A partir del día 15 se contaban 7 días y eran los 7 días que no se debían comer nada leudado de acuerdo a la ley bíblica. Así que cuando dice el texto que pasaron los días de los ácimos, estamos viendo que el autor del texto está reconociendo la festividad bíblica y su observancia. Quiere decir que los discípulos del Señor, aún en el ministerio paulino, continuaban siguiendo las leyes que recibió Moisés en el Sinaí. Esto es un dato bien interesante porque habíamos escuchado por mucho tiempo de que el Mesías había dejado eso sin efecto y que los discípulos hablaban en contra de seguir esas leyes. Vemos algo muy diferente. Como el primero y el último día de los ácimos eran días considerados como días de reposo, pues claramente cuando el texto nos dice que pasaron los días de los ácimos, está diciendo que ellos partieron al otro día, después de terminar el día de los ácimos, porque era un Shabbat. Y dice el texto que navegaron desde Filipos y en 5 días llegaron a ellos en Troas, donde se quedaron 7 días. Y luego de esos 7 días, claramente ese séptimo día se refiere al primero de las semanas, o sea, el primer Shabbat de la semana del Omer, que es lo que habla aquí en el 27, donde dice en el primer día de las semanas, reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, disponiéndose a salir al día siguiente. O sea, Pablo iba a partir el domingo. O sea que Pablo estaba siguiendo las leyes ancestrales que fueron entregadas en el Sinaí cuando en Shabbat está predicando el mensaje y guardando el día del reposo para luego salir a partir como judío que era. Si hacemos un conteo desde ese día de las semanas, ese primer día de las semanas, y le damos para atrás en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que ellos partieron eh, eh, después de el fin de los ácimos, que sería un martes, un tercer día de la semana. Y cuando contamos los días, 5 días y luego 7 días, vamos a llegar a ese séptimo día de las semanas, de las primeras de las semanas, perdón, y debemos preguntarnos qué significa el primero de las semanas, y claramente se refiere al conteo del Omer, y el conteo de las semanas del Omer, que está relacionado a la festividad de Shavuot. Esto es muy interesante porque estamos viendo un trasfondo de los textos que desconocíamos y que se había pasado por alto, pues claramente por mucho tiempo de desligar el judaísmo de los nazarenos de los propios textos. Y este texto de Hechos 20 es uno muy claro que nos presenta esta realidad de los primeros discípulos que aún fuera de la tierra de Israel reconocían la autoridad de las leyes divinas. Y esto nos debe llevar a nosotros a reconsiderar cómo leemos a Pablo cuando Pablo habla de la forma que habla. Incluso en el propio texto de Segunda de Pedro, él claramente habla de cómo Pablo se puede mal comprender si los indoctos no están preparados para leerlo. Y un indocto es una persona no que fue a una universidad o a un seminario teológico, y escúcheme bien, no estamos en contra de esto. En el tiempo de Pedro esas cosas no existían. Pedro se está refiriendo a una persona que no tiene conocimiento de la Biblia hebrea, una persona que no ha estudiado la Torá ni comprende su mensaje. Así que muy probablemente, estamos 100% seguros que así lo es. A eso se refería Pedro cuando decía que una persona indocta podría torcer las palabras de Pablo de Tarso. Esto nos lleva entonces a hablar del tema que tratamos ayer en nuestra sección de la Torá, que era parte de este tema del capítulo 20 de Hechos, era parte de nuestra enseñanza porque el texto del capítulo 19 de la porción Jetro o Yitro habla de cuándo llegaron los israelitas al Sinaí. Y cuando tú estudias la literatura del Segundo Templo, que es una literatura muy importante, por ejemplo, esta figura metafísica, esta figura metatrascendental que presentan los evangelios con respecto
al Hijo del Hombre y cómo Yeshua encaja en esa figura del Hijo del Hombre para poder entender ese concepto del Ben Adam o el Bar Enoch en arameo. Es muy necesario estudiar la literatura de ese segundo templo porque hay vasta información sobre esta idea, incluso libros conocidos como el libro de Enoch. eh, eh, el libro conocido como el libro de Enoch es uno de esos libros muy importantes que son necesarios leerlos para poder entender cómo cuando Yeshua, por ejemplo, dice antes de Abraham ser yo soy, o sea, la preexistencia del Mesías desde la perspectiva judía y el pensamiento judío del segundo templo es muy interesante y nos sanaría mucho las cosas que comprendemos con respecto a la figura de Jesús. Y dentro de esa literatura del Segundo Templo se encontró en los escritos del Qumran, que se conoce así en el tiempo moderno, en las cuevas cerca del Mar Muerto, en este descubrimiento de los años 48. Se dice que se encontraron varios rollos, o se dice no, que este quedó evidenciado que se encontraron varios rollos y fragmentos, y de entre ellos se habla de un calendario que no se conocía, que no se sabía que existía. O sea, lo que conocemos con respecto al pensamiento general del judío está basado en la tradición que tenemos en nuestras manos de lo que usted conoce hoy como el judaísmo rabínico, que son los herederos del pensamiento de los perushim, los fariseos, que muchas personas piensan que fariseo significa hipócrita, y eso no es correcto. La palabra fariseo viene de la palabra hebrea perush, que significa uno que se abstiene, una persona que trata de vivir una pureza tal para agradar a Dios. Y Yeshua disputó mucho con ellos, no porque estaba en contra de ellos, sino porque entendía que ellos eran los más cercanos que estaban en el camino de Dios, pero a la misma vez estaban haciendo cosas que eran incorrectas. Y como toda disputa familiar, y más cuando usted conoce cómo los judíos debaten entre sí, pues Yeshua estaba tratando con ella. Incluso cuando vas al capítulo 12 de Marcos, vas a encontrar que uno de estas personas de este grupo le preguntan a Yeshua cuáles son los mandamientos más importantes. Y él le responde, Yeshua le responde, y a la misma vez esta persona le dice a Yeshua que amar a Dios con todo el corazón y todo el entendimiento y fuerza y amar al prójimo como uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Yeshua le dice, no estás lejos del reino de los cielos. O sea, Yeshua está reconociendo que esta persona que pertenecía prácticamente a esta secta de los fariseos está pensando correctamente con respecto al reino de Dios. Por largo tiempo de antisemitismo y antijudaísmo, pues hemos pensado que los fariseos todos eran los malvados y no es así. Basándonos en esto, pues hemos conocido el calendario fariseo, que es el calendario que sigue el judaísmo rabínico, que está basado en el conteo del tiempo basado en la luna. Pero con el descubrimiento de los rollos más muertos se encontró un calendario que desconocíamos que existía. Un calendario muy interesante porque nos ayuda muchísimo a entender cómo existía una disputa en el segundo templo con respecto a los tiempos. Algo que debemos conocer. ¿Por qué? Porque cuando leemos los evangelios encontramos muy interesantemente una discrepancia entre la idea de Jesús guardar la Pascua, o sea, Jesús celebrar Pascua, como encontramos en los evangelios sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas, y Jesús morir en la Pascua. Una de las dos debió haber hecho, no pudo haber hecho las dos. Pensaría cualquier persona, ¿verdad que sí? Así que muy probablemente, y es lo que las personas han conocido por mucho tiempo, Jesús no celebró la Pascua, sino Jesús hizo una cena especial, conocido como la Cena del Señor. Pero eso no es lo que dicen los textos. Los textos dicen, ¿cuánto deseé yo celebrar esta Pascua con ustedes? O sea, el mismo Jesús está reconociendo que ese día es el día de la Pascua. Y a la misma vez, cuando vas al libro del Evangelio de Juan, vas a encontrar que Jesús muere en la Pascua. ¿Cómo es posible que Jesús muera en la Pascua y a la misma vez celebre la Pascua? La respuesta a eso está en comprender los calendarios del tiempo del segundo templo y las disputas que habían con respecto a cuál era el calendario correcto. Y cuando usted conoce eso, va a encontrar que Jesús celebró la Pascua conforme al calendario correcto y murió en la Pascua conforme al calendario de los pecadores.
de aquellos que cambiaron los tiempos. Muy interesante, una información muy importante. Conocerla, pues entonces puede haber reconciliación, va a haber reconciliación en estas dos ideas con respecto a la Pascua, si la hizo o murió. Y en esta porción de la Torá que encontramos en Jedro, hay un texto muy interesante que comienza en el versículo 1, donde dice: al tercer mes, el versículo 1 del capítulo 19, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Y aquí hay un ejemplo de cómo existía tradicionalmente entre el pueblo una visión chocante con respecto a cómo se entendía el texto. Y uno debe preguntarse cuándo ocurrió esto, y la historia está ahí para mostrar que esto ocurre cuando el sacerdocio en el templo, en el tiempo del segundo templo, comienza a profanarse, comienza a dañarse y comienza a convertirse en una posición política y de control de una clase en particular. Hay un texto bien antiguo, no tan antiguo como sería otro texto que voy a citar, pero sí pertenece al tiempo de los años 100 al año 200. Se conoce como la Melgita de Rabí Ismael. Y sobre este versículo, esa Melgita de Rabí Ismael dice que este día, ese mismo día, se refiere al día de la luna nueva. O sea, que cuando el texto dice Bajodesh Hashelishi, en el tercer mes, Bajodesh es la palabra que se utiliza en la tradición hebrea para luna, o sea, en la luna nueva, en la tercera luna nueva, se refiere al tercer mes, los hijos de Israel llegaron a la tierra de Egipto, y en ese mismo día, o sea, ese mismo día del primer día del mes, del tercer mes, eso es lo que entiende la Melgita de Rabbi Ishmael con respecto al texto. Pero muy interesantemente, encontramos un texto en Jubileos donde también se habla de ese texto. El libro de Jubileos se encontraron múltiples copias en los rollos mal muerto, y se dice, de acuerdo a los que han analizado la composición del libro y se ha hecho un análisis de los tiempos del libro, se dice que data de tal vez 200 a 250 años, tal vez 300 años antes del primer siglo. Quiere decir que es un documento más antiguo que la Melgita de Rabbi Ismael. Y esto es muy interesante porque pues nos habla de cómo otro grupo de escribas y personas conocedoras de la ley leían el texto. Y vamos a encontrar que en el Jubileos 1.1 dice: en el año primero de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en el mes tercero, a los 16 días de ese mes, Dios habló a Moisés diciendo: sube a mí y te os daré 2 tablas de piedra de la ley del mandamiento que he escrito para que las enseñes. ¿Cómo el autor de este documento llega a la conclusión que era el día 16 cuando Dios llama a Moisés a subir al monte después de Dios haber hablado las palabras del pacto? ¿Por qué decimos que después de haber hablado las palabras del pacto? Bueno, cuando usted va a este texto de Jubileo 1.1, usted va a encontrar que dice: sube a mí y te os daré las 2 tablas de piedra de la ley del mandamiento que he escrito para enseñarles. Y esto se encuentra en Éxodo 24.12. Y el Éxodo 24.12 es después de el Eterno haber hablado las 10 palabras que están escritas en las tablas, y haberle dado las leyes, haberle pronunciado a Moisés las leyes de la nación que se encuentran a partir del 21 del libro de Éxodo. Quiere decir que el autor del texto entiende que este momento, cuando Dios llama a Moisés a subir al monte para recibir las tablas, era el día 16. ¿Cómo el autor llega a ese día? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué? Porque si leemos el libro de Éxodo, vas a encontrar que Dios le dice a Moisés: estén preparados hoy y mañana, porque al tercer día yo voy a descender y les voy a hablar. O sea, que Moisés llega con el pueblo al lugar del Sinaí, o sea, al desierto del Sinaí, y Moisés va a hablar con Dios, y Dios le dice que estén preparados hoy y mañana, que al tercer día yo los voy a visitar. ¿Cómo llega a esta conclusión el autor de Jubileo al día 16? La respuesta está en el propio texto y se encuentra en la tradición de lectura de los rollos del Mar Muerto, donde la palabra Bayom Hasé
no habla exactamente de ese mismo día, sino de un número en particular. La palabra bayom es la palabra hebrea para día, ese día o el día, dependiendo de cómo usted quiera hacer la lectura. La palabra día en hebreo es yom. Y la palabra hasé, si usted coge la ha, que apunta a él, usted puede, por ejemplo, decimos Hashem, el nombre, Ha Elohim, el Dios. Pues tenemos aquí Hasé y la palabra, la letra Zain y Hei, ambas tienen significados numéricos, porque en hebreo las letras y los números son lo mismo, no es como nosotros que tenemos letras para letras y números para números. Y Zain es el número 7 y Hei es el número 5 y cuando lo sumamos nos da el número 12. O sea que la lectura de Jubileo se entiende porque el autor de Jubileo comprende, basado en su tradición de lectura, de que ellos llegaron al Sinaí en el día 12 del tercer mes. Entonces hace total sentido, porque entonces Moisés, que acostumbraba a subir al monte en las mañanas, al otro día en la mañana, el día 13, Dios le dice, estén listos hoy y mañana, 13 y 14, porque mañana los voy a visitar. O sea, el tercer día, el 15. Entonces, después que Dios da ese discurso, el día 15, el día 16 sube Moisés, porque Dios le dice, sube a mí para darte estas tablas. Y es interesante esto porque descubrimos algo que no sabíamos con respecto a cómo se entendía la lectura del texto y a la misma vez cómo existían dentro del tiempo del Segundo Templo discrepancias con respecto al conteo de los calendarios y debemos preguntarnos de cuándo surgió eso y se dice que la respuesta a esto se encuentra en la época en que Antíoco intentó cambiar la ley y los tiempos como se encuentra en el libro de Daniel que pues lamentablemente se ha aplicado a otro personaje que futuro que se llama en la tradición el anticristo y se pasa por alto los elementos históricos del texto. En la porción de ayer estudiamos también las dos tablas del pacto que Dios le dio a Israel y cuán importante es entender el significado de estas dos tablas del pacto y cómo es importante también entender que la Brit Hadashah, el pacto renovado, consiste en Dios escribir en el corazón y en la mente de aquel que recibe el pacto de parte de él estas leyes, estas 10 palabras. Así lo entendían también los discípulos. Usted lee a Pablo de Tarso la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, habla de tablas de piedra y tablas del corazón. O sea que el nuevo pacto del cual se habla en Jeremías 31, del cual el autor de Hebreos cita en su carta, no es un nuevo libro, sino es las tablas del pacto escritas en piedra serían ahora escritas en el corazón. Es interesante también ver cómo esta promesa le fue dada a Israel y le pertenece a Israel y cómo por la gracia de Dios los gentiles reciben este regalo por la predicación del Evangelio. Por eso es que en el corazón de la persona que se vuelve a Dios con sinceridad hay una transformación. Pero una de las cosas más importantes de esta lectura es comprender cómo Dios demanda culto exclusivo a Él y no a ningún otro Dios. Eh, y si usted mira las 10 palabras, perdón, consisten en 5 preceptos que pertenecen al servicio a Dios y 5 preceptos que tienen que ver con el prójimo. ¿Ok? Y es interesante ver cómo históricamente hablando podemos decir que los dos templos de Israel fueron destruidos por el fallo a estas 10 palabras. El primer templo se destruye por la idolatría, que marca la violación de las primeras 5 palabras del culto exclusivo a Dios, al Dios de Israel, a Yud-Hei Vav-Hei, y el segundo templo se destruye por el odio sin causa. Incluso el propio Mesías dice, me odiaron sin causa. Eh, el amor al prójimo, que usted va a encontrar que el Mesías hace alusión a esto en el Evangelio de Juan, cuando le dice
En esto reconocerán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Hacía mucho énfasis Yeshua en eso por la situación que estaba ocurriendo en el tiempo del segundo templo, que claramente marcó la destrucción absoluta del segundo templo. O sea, esto nos enseña que para que la presencia de Dios, que está representado por el templo, porque obviamente la presencia divina habitaba en el templo, pueda estar en el mundo con los seres humanos, es necesario que estas dos cosas sean reconciliadas. El culto exclusivo al único Dios, o sea, la eliminación absoluta de la idolatría y la adoración a otros dioses extraños, y el amor hacia el prójimo. El amor hacia el prójimo, un elemento esencial. Y esto lo vas a encontrar en los minutitos que me quedan del programa, en Marcos capítulo 12, donde Yeshua le preguntan cuál es el primer mandamiento de todos. Se encuentra Marcos 12:28. Yeshua le dice, el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Señor es. Esto es importante porque Yeshua está reconociendo la idea de un solo Dios, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, un solo Dios. Incluso le llamaba su Padre. Y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso habla de los 5 primeros preceptos. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay ningún otro, porque estos resumen toda la ley, claramente. Y con esto el maestro Nazaret, Rabbi Yeshua, el Mesías, confirma la realidad de lo que representan estas 10 palabras dadas en el Sinaí y cuán importante es para Israel y todos aquellos que amamos a Dios regresar a ellas y vivirlas. Se me ha acabado el tiempo, le doy gracias al Eterno por este espacio con ustedes. Para mí es un gran honor poder enseñar la palabra del Eterno en esta emisora. De mi parte les deseo una excelente semana, que el Santo Bendito sea les acompañe. Nos vemos la próxima. Shalom.